Perspectiva paralela con punto medidor de un volumen con superficies inclinadas. En primer lugar, analizaremos nuestras vistas para determinar la distancia del observador. El ancho mide 12 metros. La profundidad es de 8 metros, y la altura es de 7 metros. Por lo que la medida mayor corresponde a la anchura. Por lo tanto, en el caso de la perspectiva paralela se multiplica esta medida por el 1.5, o sea, 12 por 1.5, lo que nos da 18 metros para la distancia del observador. Y en cuanto a la altura del observador, por ser una perspectiva normal, y por cerrar números, le daremos 2 metros. Esta medida se dará de la línea de tierra a la línea de horizonte, que es la altura que tomó el observador para esta apreciación. Estos resultados son aproximados, basados en un criterio, pudiendo existir otros, que nos llevarían a resultados similares y válidos. Croquis. Recuerda que el croquis no será necesario expresarlo gráficamente. Tomando en cuenta que el punto medidor corresponde a una fuga de 45 grados. Tomaremos la distancia del observador, para aplicarla, desde el punto de fuga, al punto medidor buscado. Por lo que encontraremos este punto medidor a 18 metros partiendo del punto de fuga y sobre la línea de horizonte. Con estos datos damos inicio a nuestra perspectiva. Desarrollo de la perspectiva. Para iniciar el trazo, ubicamos la línea de tierra en la parte baja de la hoja de trabajo, conservando cierto alejamiento del borde de membrete, ya que el resultado de esta perspectiva requiere de un espacio para desarrollar los elementos que se encuentran delante del plano de proyección. En este caso, parte de la cochera. La línea de horizonte estará ubicada a una altura de 2 metros. Mediremos la anchura del volumen sobre la línea de tierra a una escala conveniente. Determinaremos por la posición sugerida del observador, el punto de fuga. Aplicaremos la medida para ubicar el punto medidor, 18 metros, a partir del punto de fuga. Enseguida dibujaremos en dimensión real el elemento en contacto con el plano de proyección. Una vez ubicado este elemento determinaremos su cubierta. La estrategia será dibujar sobre el terreno la proyección de la cubierta para posteriormente darle su altura. Por este motivo, tomaremos las medidas que corresponden al volado de esta, o sea, 50 centímetros hacia cada lado los cuales fugamos. Estas fugas buscarán 50 centímetros adelante del plano de proyección. Para lograr esto, en su lado derecho mediremos 50 centímetros, los cuales serán proyectados por el punto medidor sobre la saliente, y así, determinar el límite de la cubierta en su parte frontal. Ahora, aplicaremos su medida hacia el fondo, 3.50 metros. Esta medida será aplicada a mano izquierda, para ser proyectada por el punto medidor. Una vez completa esta proyección, procedemos a aplicar la altura en sus esquinas. Para esto, ubicaremos una vertical de alturas. Esta debe de encontrarse en el plano de proyección en donde mediremos su altura. Trasladamos con fuga esta altura al vértice frontal y al de fondo. Proyectamos horizontalmente esta altura hacia el vértice izquierdo para de ahí trasladar esta altura hacia el vértice de fondo. Y finalmente, cerrar con línea horizontal en un lado y otro. Enseguida, para localizar el punto central de parteaguas, trazaremos diagonales en la proyección de esta cubierta. A continuación, levantamos este centro. Aplicamos su medida de altura en la vertical de alturas ya localizada. Y para poder ubicarla, trazamos sobre el terreno una horizontal del centro hacia la limitante derecha, para ahí subir una línea de apoyo. Lanzamos la altura sobre la línea de apoyo mediante la fuga. Y aplicamos corriendo esta altura horizontalmente, hasta tocar el centro de la cubierta. Finalmente unimos hacia los extremos. A continuación, damos profundidad a las columnas. Para esto, apoyaremos esta medida de profundidad en la proyección derecha del volado en el piso. De manera que mediremos entonces 50 centímetros hacia la izquierda de esta proyección, para de ahí proyectarla por medio del punto medidor.
Posteriormente esta medida la proyectamos de nuevo, solo que ahora en sentido horizontal para limitar la profundidad. Enseguida fugamos las columnas hasta este límite. A continuación, subimos verticalmente hasta coincidir con la fuga superior de las columnas. Ahora, aplicaremos profundidad a la ventanilla central por medio de fuga. En este caso, la profundidad se establece a ojo de manera proporcional. Hasta aquí, terminamos con nuestro primer elemento, para continuar con el trazo de la cochera. La profundidad de esta cochera corresponde a la proyección de fondo del volado, por lo que haremos un agregado a su longitud. Tomaremos enseguida su anchura total. Esta arranca desde el inicio de la columna derecha hasta la última medida de anchura, las cuales serán fugadas. La cochera se amplía hacia el frente 3.50 metros partiendo del plano de proyección. Esta medida será aplicada a la limitante izquierda de esta cochera, por lo que aplicaremos la medida a partir de esta línea a mano derecha para ser proyectada por el punto medidor para su aplicación. Esta limitante encontrada se trazará de manera horizontal hacia mano derecha, para así obtener la proyección total de esta cochera. A continuación, levantamos las esquinas frontales, para aplicar altura del grosor de la cubierta, 20 centímetros. Esta altura será medida en la vertical de alturas que pudiera ser sobre la columna del primer elemento. Para de ahí, fugarla sobre la esquina izquierda, y pasarla de manera horizontal hacia la esquina derecha. Enseguida, para aplicar la inclinación de esta cubierta, levantamos las esquinas del fondo. Buscamos su vertical de alturas en el plano de proyección. Medimos su altura, y la trasladamos por medio de la fuga a la esquina derecha, y de ahí, en sentido horizontal hacia la esquina izquierda. Unimos esta inclinación por ambos lados. Encontramos la intersección del lado izquierdo, y completamos el trazo. A continuación, trazaremos las columnas de cochera, las cuales miden 50 por 50 centímetros. Si analizamos el croquis, nos damos cuenta que del plano de proyección a la columna, hay 2,5 metros, más 50 centímetros del grosor de columna. Estas medidas las podemos aplicar a partir de la columna del elemento anterior, midiendo 2,50 más 50 centímetros, hacia el lado derecho. Estas medidas serán proyectadas por el punto medidor hacia la línea de profundidad de la cochera, en su lado izquierdo. Estas mismas medidas se trasladan en sentido horizontal hacia la columna del lado derecho. Enseguida, levantamos y completamos el perfil de la primera columna. Le aplicamos su ancho de 50 centímetros, tomando la medida de la línea de tierra, y fugándola hacia la columna. Levantamos y cerramos esta representación por medio de líneas horizontales en su parte baja y alta. A continuación, trazamos la columna derecha mandando su ancho desde la línea de tierra por medio de la fuga. Ubicamos su base y levantamos su parte frontal. Su altura estará en relación de la altura baja del espesor de la cubierta, la cual fugamos hacia la columna. Esta altura será trasladada horizontalmente hacia la siguiente línea de altura. Ahora levantamos la siguiente línea, para cortarla con la continuidad de la altura establecida por una línea a fuga. Y para completar el trazo de esta sección, levantamos la línea de fondo, para hacerla coincidir por medio de la fuga, con la primera línea que contiene la altura baja de la cubierta. Como siguiente paso, determinamos la chimenea. Esta se levanta desde el fondo de cochera con una anchura de unos 50 metros. Esta medida ya está ubicada en la línea de tierra, por lo cual la pasamos a profundidad por medio de la fuga. Levantamos por medio de una vertical el espacio. Y continuando con la altura que se viene proyectando, cerramos su ubicación en la cochera en sentido horizontal y completamos en sentido vertical. A continuación, pasamos esta misma altura, ahora, como limitante de altura del muro de fondo del primer elemento. Enseguida, aprovechando la vertical de alturas ya encontrada, medimos la altura de la chimenea, y la trasladamos por medio de la fuga.
completamos trazos. Ahora, buscaremos la profundidad de esta chimenea. Nuevamente, analizando el croquis de medidas, nos damos cuenta que esta profundidad es de 4.5 metros, partiendo del plano de proyección, por lo que aplicaremos esta medida, tomando como referencia la línea de profundidad, y midiendo a partir de ella hacia el lado izquierdo. Proyectamos la profundidad por medio del punto medidor. Ya encontrada esta profundidad, levantamos su altura, esta será limitada por medio de la fuga de la altura que venimos manejando. Enseguida, corremos esta profundidad horizontalmente. Y por último, completamos la representación de la chimenea en la parte superior, proyectando una línea de altura y fugando su altura completamos este elemento. Completamos límites del piso de la cochera. A continuación, construiremos la barda que se ubica en el lado izquierdo. Para esto, prolongamos la medida por medio de la fuga para limitarla según croquis, con la profundidad que corresponde a la cochera. Trazamos su anchura también por medio de la fuga. Levantamos su altura. Determinamos su vertical de alturas, medimos su altura y la trasladamos por medio de la fuga. Complementamos con trazos faltantes. Enseguida, medimos la altura de la barda posterior sobre la vertical de alturas. Trasladamos esta altura por medio de la fuga. Completamos trazo. Puntos de fuga accidentales. Como todo punto de fuga, este corresponde a la convergencia de líneas paralelas. Solo que en este caso estas líneas se encuentran en un plano inclinado. Por lo tanto, estos puntos se ubican fuera de la línea de horizonte. Para encontrarlos, simplemente prolongamos las líneas paralelas de los extremos del plano inclinado, y su convergencia nos dará por resultado la ubicación de este punto. Geométricamente, estos puntos deben de estar alineados verticalmente sobre el punto de fuga de la perspectiva. Iniciamos. Para dar solución a nuestra perspectiva en cuanto a la localización de estos puntos, prolongaremos los extremos de la cubierta inclinada indefinidamente, para en su contacto, encontrar este punto. Si levantamos una vertical a partir del punto de fuga de la perspectiva, podemos apreciar que este punto se encuentra integrado en ella. Nuestro siguiente paso es ubicar medidas iguales que representarían el ancho de las tejas de esta cubierta, para finalmente proyectarlas hacia el punto de fuga accidental encontrado. Ahora, para dividir en una misma proporción en sentido horizontal, levantamos una vertical, la cual será limitada por medio de la fuga de la altura de este plano. Enseguida, dividir este espacio en partes iguales, las cuales proyectaríamos por medio de la fuga hacia el perfil del plano inclinado, y posteriormente, proyectar las líneas en sentido horizontal. A continuación, resolveremos la cubierta de 4 aguas. En este caso particular, tenemos un faltante que nos impide determinar los extremos paralelos del plano inclinado. Por este motivo, completaremos la parte frontal de esta cubierta tomando los extremos de la línea de centro media, la cual proyectamos en altura. Enseguida alineamos horizontalmente su medida, tomando como referencia la altura del centro de parteaguas. A continuación, unimos los extremos quedando solucionado así este faltante de cubierta. Ahora, como en el caso anterior, mandamos indefinidamente los extremos para localizar el punto de fuga accidental, el cual vemos también que se encuentra integrado sobre la vertical que surgió del punto de fuga. El siguiente paso será determinar en medidas iguales la representación de los anchos de las tejas, para de ahí fugarlos hacia el punto encontrado. Y finalmente, resolver las líneas horizontales, pudiendo recurrir a la solución anterior. Y ya, por último, aplicamos ambiente.